Vamos a hablar hoy un poco de Warhammer de Tides. Esta serie de Games Workshop que ha salido va a ir tocando aproximadamente tres historias de 20 minutos. Están separadas en el primer episodio, que es el que vamos a ver hoy, que se llama El Sacrificio. El segundo episodio, que se llama La Cosecha. Y el tercer episodio, centrado en balas. El que vamos a ver hoy es llamado Sacrificio, que habla un poco de Brutus y Sacan. El que no se acuerda quién es Sacan es el mismo Salamandra que pierde el brazo en Nexoparia. Esto sería después de los eventos de Nexoparia. Y te va a mostrar un poco lo que es esta relación entre distintos capítulos, ¿no? Se puede ver lo que es la tensión entre ambos capítulos y cómo los ultramarines son tres cuartos, digamos, de cada cuatro capítulos, tres son, digamos, de los ultramarines, los cuales son básicamente los que se están encargando de la defensa, ¿no? Y como ellos consideran de que son más valiosos que el resto de capítulos. Y hablan un poco de las diferencias con los salamandras, que digamos son los tipos buenos, los que les importan los humanos, y los ultramarines lo ven como una debilidad. El capítulo está muy bien hecho, es mucho de desarrollo de estos dos personajes y los capítulos a los cuales representan, pero además la misión que tienen es recuperar la semilla genética de los hermanos de Brutus, que también son ultramarines, y tratar de preservar la semilla para poder seguir generando soldados. Trata mucho de los sacrificios, ¿no? Y cómo se llama esta serie, que son los diezmos, básicamente, de Tides, te muestra de que en el caso de los marines espaciales tienen que sacrificar prácticamente todo, llegando el Salamandra, inclusive sacar a decir que no son tan diferentes de los necrones, como han estado sacrificando prácticamente todo. Hay un momento en donde Brutus duda de la lealtad de sacar y sacarle muestra de que ha perdido un brazo y que ha y todas las heridas de batalla y que él está ahí luchando a pesar de todo y que además espera que sea la última vez de que dude de su lealtad, porque Brutus considera que está hablando o teniendo simpatía con los necrones por digamos, mostrar o apuntar a que ellos también están haciendo sacrificios. A lo que Sakar dice de que no, de que él debe conocer a su enemigo para poder eliminarlo. Y se produce esta discusión media filosófica y media táctica de un lado y del otro. La animación y la calidad de la animación es espectacular. Prácticamente ha mejorado muchísimo después de Nexoparia. Y eso también explica por qué son solamente tres capítulos. Es una animación mucho más fluida, más detallada. Aporta un montón al lore, sobre todo para las personas que no entiendan muy bien, pero este Brutus es el encargado de recuperar la semilla de los marines caídos. Cosa que se vio un poco en Exoparia, y lo terminó haciendo sacar en esa oportunidad, porque, digamos, porque el apotecario, que es el encargado de sacar las semillas, en este caso sería Brutus, había muerto. Es interesante, digamos, lo que son las diferencias entre apotecario y marina espacial, ¿no? Son, yo creo que de los subtipos de marines espaciales es uno de los que más me llama la atención. De hecho, yo no recuerdo, pero creo que en la película del 2009 también aparecían los apotecarios. Tendría que volver a revisar esa película, porque es una película a mí en lo personal me gustó bastante. A pesar de que tiene muy malas calificaciones, pero fue una de las primeras animaciones en CGI que se intentó hacer. La acción está muy bien hecha, lo que es la parte de los sonidos de las armas, cómo se ven los Volter, ¿no? Cómo pegan y explotan, es espectacular. Lo único que me ha hecho un poco de ruido es lo fácil con lo cual están cayendo los necrones. Caen con una facilidad increíble, pero después me acuerdo de que gran parte de Warhammer también depende de que el guión te diga una cosa, o sea, con la conveniencia del guión, es de lo que ha vivido la historia de Warhammer. Entonces,
Molesta un poco, pero no tanto. Hay una dinámica muy buena luego de estas peleas que tienen tanto Apotecario como, digamos, Salamandra. Terminan haciéndose amigos, digamos, y yendo a cumplir con esta misión, ¿no? Que te va a terminar con, digamos, un sacrificio esperable, ¿no? Y una definición por parte de Sakar, que creo que es la historia de Sakar la van a seguir, porque queda ahí como que podría seguir. Este capítulo es autoconclusivo, así que no esperen verlo en el segundo capítulo. Pero que es espectacular. Realmente lo que consigue esta serie, independientemente de lo que uno pueda llegar a imaginarse, es algo muy bueno. Mucha gente se había preguntado hacia dónde puede seguir o cómo se podría hacer algo live action. Este tipo de productos de antología en donde te están ampliando permanentemente el lore o explicando el lore, esto creo que es muy explicativo. Explica un poco el caos que hacen los necrones, esto, digamos, esta ansia de tratar de poder volver a recuperar sus cuerpos de acuerdo a la facción necrona, pero de volver a ser de carne y hueso y no ser metal viviente, es una cosa bastante interesante. Los mundos que terminan destruyendo, porque básicamente han construido arriba de lo que era la civilización necrona, los humanos, y luego ellos despiertan y empiezan a liquidar todo lo que hay, reclamando su propio mundo, porque muchos de estos mundos antiguamente eran necrones. Me parece bastante interesante y la manera de explicarlo, al ser en capítulos autoconclusivos, en donde no fuerzan el lore ni nada para contártelo, ni te hacen diálogos positivos, sino que te crean momentos como las discusiones entre dos capítulos de Marines y sus distintas filosofías, me parece que es la manera más orgánica y la mejor manera de poder presentar un mundo que es enorme, que tiene muchísimos personajes y tiene también muchísimas razas. Al final del día, y para concluir un poco con esta review, decirles este capítulo es muy bueno, van a aprender un poco de cómo se manejan los necrones, cuál es la filosofía de los marines espaciales, cómo a pesar de sus diferencias, la lealtad hacia el emperador nunca es cuestionada, hasta qué punto los marines espaciales y algunos capítulos como pueden ser eh, todos más, en mayor o menor medida tienen este tipo de filosofía, ¿no? De que hay que cumplir con el trabajo a costa de lo que sea, ¿no? Que es un poco de lo que trata este capítulo, los sacrificios que uno hace por el imperio y por el emperador. Pero además de todo eso, también te muestra de que algunos se dedican a la filosofía, ¿no? O son un poco más humanos, y cómo es visto por parte de capítulos como los ultramarines, ¿no? Esta humanidad en donde se está preocupando por otras personas o por otros mundos y claro, el ultramarino no entiende a los salamandras porque básicamente eso va en contra de cualquier ventaja táctica o en contra del imperio, ¿no? Pueden poner en riesgo una operación solamente por cuidar de los humanos y considera que la humanidad es una debilidad de los salamandras. No dice si es bueno o malo este capítulo, no te está diciendo quién es el bueno y el malo, solamente te está dando puntos de vista y creo que eso es algo muy bueno. Y por qué los salamandras son queridos por parte del imperio, porque básicamente es el único capítulo que intenta proteger a los civiles, porque el resto de los capítulos, como lo dice el Ultramarín, van a hacer el trabajo y no importa las muertes que hayan, salvo que les ordenen protegerlos, pero lo principal es la misión para el resto de capítulos. Así que bueno, me gustaría saber ustedes qué opinan de este capítulo. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Lo vieron? Próximamente capítulo 2. Espero que les haya gustado esta review. Saludos y hasta pronto.